El día que conocí al diablo llevaba puesta una camisa blanca y me ofreció dulces. Soy Celia, tengo 78 años. Nací en 1947 en Comalapa, un pueblito perdido entre las montañas de Guatemala, donde el tiempo parecía detenido en siglos pasados. Hoy quiero contarles una historia que manché sepultada en mi corazón durante más de 5 décadas. Una historia que pensé me acompañaría a la tumba. Queridos míos, antes de comenzar quisiera saber, ¿desde qué hermoso rincón de Latinoamérica me están escuchando? Déjenme saberlo en los comentarios. Me llena el corazón saber que mi voz viaja tan lejos. Y si mi historia los toca, por favor denle a ese botoncito de suscribirse. Me ayuda mucho a seguir compartiendo estos recuerdos que pesan tanto. Era 1964, cuando Guatemala vivía momentos convulsos. El presidente Enrique Peralta Azurdia había llegado al poder mediante un golpe militar, prometiendo orden y progreso. Pero en nuestro pueblito de Comalapa, esas promesas llegaban como ecos lejanos, perdidas entre las montañas que nos separaban del mundo moderno. Vivíamos como nuestros abuelos habían vivido, sin electricidad, sin agua corriente, sin más comunicación con el exterior que los comerciantes que venían cada 15 días desde la capital departamental. Nuestra casa era de adobe y techo de lámina, construida por las manos callosas de mi padre Evaristo. Tenía 3 cuartos pequeños que compartíamos 8 personas, mis padres, yo, mis 5 hermanos y mi abuela Esperanza, una mujer diminuta pero de carácter férrico, que nos criaba con mano firme mientras mis padres trabajaban desde el amanecer hasta que caía la noche. El piso era de tierra bien apisonada, que mi madre barría cada mañana con una escoba de palma, luchando constantemente contra el polvo que se colaba por todas partes. En el centro de nuestro hogar estaba el fogón, 3 piedras grandes donde mi madre cocinaba todos nuestros alimentos. El humo que salía de ahí impregnaba nuestras ropas, nuestro cabello, nuestra piel, marcándonos como pertenecientes a ese lugar, a esa vida sencilla pero digna. El aroma de los frijoles negros cocinándose lentamente se mezclaba con el del café tostado y el incienso que mi abuela quemaba cada noche antes de rezar el rosario. Mi padre trabajaba la milpa que heredó de su padre, sembrando maíz, frijoles y algunos chiles que vendía en el mercado del pueblo vecino cuando la cosecha era buena. Era un hombre de pocas palabras pero de manos generosas, que jamás nos negó un plato de comida aunque él se quedara con menos. Mi madre, Remedios, se levantaba antes que el gallo para moler el maíz en el metate, hacer las tortillas y preparar el atol que nos daba fuerzas para enfrentar el día. Como la hija mayor, yo era la segunda mamá de mis hermanos menores. Cuidaba a los más pequeños mientras mis padres trabajaban. Les enseñaba las oraciones que mi abuela me había enseñado a mí. Los protegía de los sustos nocturnos y las pesadillas. Tenía apenas 17 años, pero ya cargaba con responsabilidades de adulta. Mis manos conocían el trabajo desde temprano: lavar ropa en el río, acarrear agua desde el pozo, ayudar en la cocina, cuidar de los animalitos del patio. En aquellos días, nuestro pueblo recibía visitas ocasionales de misioneros protestantes que llegaban desde la capital con Biblias bajo el brazo y promesas de una vida mejor. La mayoría de las familias los recibía con desconfianza, aferradas a la fe católica que nos habían transmitido nuestros ancestros. Pero había algo diferente en el pastor Aurelio cuando llegó por primera vez a Comalapa en marzo de 1964. Era un hombre alto, de unos 40 años, con cabello prematuramente canoso, peinado hacia atrás, y ojos azules que resultaban extraños en nuestro mundo de ojos oscuros. Vestía siempre una camisa blanca impecablemente planchada, pantalones de vestir y zapatos negros que brillaban incluso en los caminos polvorientos de nuestro pueblo. Tenía una sonrisa fácil y palabras dulces para todos, especialmente para las señoras que se sentían halagadas por su atención. Hermanos queridos, decía con voz melodiosa durante sus predicaciones en la pequeña plaza central, vengo a traerles la palabra verdadera de Dios, la que los liberará de las supersticiones y los acercará al Señor. Sus sermones estaban llenos de citas bíblicas y promesas de prosperidad para quienes siguieran el camino correcto. Hablaba de sanidades milagrosas, de problemas familiares resueltos a través de la oración, de una vida espiritual más profunda. Mi familia
Fue una de las primeras en ceder a sus encantos. Mi padre, siempre buscando mejores oportunidades para sus hijos, veía en las enseñanzas del pastor Aurelio una posibilidad de progreso. Este hombre sabe mucho, le decía a mi madre. Ha estudiado, ha viajado, puede enseñarnos cosas que nos sirvan. Mi madre, impresionada por la educación y los modales refinados del pastor, comenzó a asistir a sus reuniones llevándonos a nosotros, los hijos. Las reuniones se realizaban en la casa de doña Mercedes, la mujer más próspera del pueblo, que había sido la primera en convertirse. Era una casa grande de adobe con piso de cemento, que parecía un palacio comparada con nuestros humildes hogares. Nos sentábamos en sillas de madera formando un círculo, mientras el pastor Aurelio nos leía la Biblia y nos enseñaba cantos en español que sonaban muy diferentes a los cánticos latinos que estábamos acostumbrados a escuchar en la Iglesia Católica. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos? ¿Han visto cómo a veces las cosas que parecen buenas al principio pueden esconder peligros terribles? Déjenme sus comentarios, me gusta mucho conocer sus experiencias. Y si esta historia los está emocionando, no olviden darle like para que llegue a más personas que puedan necesitar escuchar estas palabras. Al principio todo parecía hermoso y lleno de esperanza. El pastor Aurelio organizaba actividades para los jóvenes, enseñaba a leer a los adultos que no habían tenido oportunidad de ir a la escuela, traía medicinas para los enfermos y alimentos para las familias más necesitadas. Se instaló en una casa que alquiló en el centro del pueblo y parecía verdaderamente comprometido con mejorar nuestras vidas. Con el tiempo, el pastor Aurelio comenzó a mostrar un interés especial por las muchachas jóvenes de la congregación. Decía que éramos el futuro de la iglesia, que necesitábamos una preparación especial para servir a Dios de manera correcta. Organizó un grupo que llamó Las Hijas de Sión, donde nos reuníamos por separado para recibir enseñanzas que, según él, eran demasiado profundas para los oídos masculinos. Al principio estas reuniones parecían normales. Nos enseñaba pasajes bíblicos sobre la pureza, sobre el papel de la mujer en el plan de Dios, sobre la importancia de mantenernos castas hasta el matrimonio. Pero algo en su manera de hablar, en cómo sus ojos se detenían demasiado tiempo en nuestros rostros jóvenes, en cómo su voz se volvía más suave cuando hablaba de temas relacionados con el cuerpo, comenzó a inquietarme. «Hijas mías», nos decía con esa voz melosa que tanto encantaba a nuestras madres, «ustedes son como flores delicadas que deben ser cuidadas con mucha atención. El demonio las acecha especialmente porque sabe que de ustedes depende el futuro del pueblo de Dios». Sus palabras sonaban piadosas, pero había algo en sus gestos que me hacía sentir incómoda, como si fuera un lobo vestido de oveja. Durante los primeros meses yo era solo una más entre las 12 muchachas que componíamos el grupo, pero gradualmente comencé a notar que el pastor Aurelio me prestaba más atención que a las demás. Me pedía que me quedara después de las reuniones para ayudarlo a organizar los libros, que lo acompañara a visitar a los enfermos, para que aprendiera sobre el ministerio pastoral, que fuera a su casa a ayudarle con la correspondencia que mantenía con otros pastores. Mi madre, halagada por la atención especial que el pastor me brindaba, me alentaba a aprovechar esas oportunidades. «Hija», me decía mientras peinaba mi cabello negro antes de las visitas pastorales, «es una bendición que un hombre tan preparado quiera enseñarte. Aprende todo lo que puedas. Esto te va a servir mucho en la vida». Mi padre también veía con buenos ojos esta relación, orgulloso de que su hija mayor hubiera sido elegida para recibir enseñanzas especiales. Pero yo comenzaba a sentir una incomodidad creciente que no sabía cómo explicar. Durante nuestros tiempos a solas, el pastor Aurelio empezó a hacer preguntas muy personales. Me preguntaba si algún muchacho del pueblo me había tocado, si había experimentado sensaciones extrañas en mi cuerpo, si tenía sueños que me perturbaran. Decía que estas preguntas eran necesarias para asegurar mi pureza espiritual, para ayudarme a crecer en santidad. «Celia, hija mía», me decía colocando su mano en mi hombro mientras revisábamos los textos bíblicos, «Dios me ha mostrado que tienes un llamado especial, pero para cumplir ese llamado necesitas una preparación muy específica. Necesitas aprender cosas que otras muchachas no pueden comprender». Sus manos siempre encontraban excusas para tocarme, arreglar un mechón de cabello que se había salido de lugar, limpiar una mancha imaginaria en mi vestido
guiar mis manos mientras me enseñaba a escribir pasajes bíblicos. Fue durante una visita a su casa, una tarde calurosa de julio de 1964, cuando las cosas cambiaron definitivamente. Yo había ido a ayudarle a transcribir una carta para enviar a un pastor de la ciudad capital, una tarea que se había vuelto rutinaria en nuestros encuentros. Su casa era pequeña, pero ordenada, con una sala que servía también de despacho donde tenía su escritorio de madera, una repisa llena de libros y una máquina de escribir que me parecía el colmo de la modernidad. «Hija», me dijo aquella tarde, «hoy vamos a vos hablar de temas muy importantes, temas que requieren mucha madurez espiritual. Pero antes, necesito asegurarme de que estás preparada». Fue hasta un pequeño armario y sacó un frasco con un líquido dorado que despedía un aroma dulce. «Esto es miel bendita», explicó. «Viene de la Tierra Santa. Toma un poquito, te va a ayudar a recibir mejor las enseñanzas de Dios». Yo, en mi ingenuidad y confianza ciega en su autoridad espiritual, bebí el líquido sin cuestionar. Tenía un sabor extraño, dulce al principio, pero con un regusto amargo que me quemó la garganta. Al cabo de unos minutos comencé a sentirme mareada, como si el piso se moviera bajo mis pies. Los colores se veían más brillantes, los sonidos llegaban como si vinieran de muy lejos. «No te preocupes, hija mía», me dijo el pastor Aurelio al ver mi confusión. «Es normal sentirse así cuando el Espíritu de Dios comienza a obrar de manera especial. Ahora puedes recibir revelaciones que otras personas no pueden comprender». Su voz sonaba distorsionada, como si hablara desde el fondo de un túnel. Me tomó del brazo y me guió hacia una habitación que no había visto antes. Un cuarto pequeño con una cama y una imagen de Jesús colgada en la pared. Lo que sucedió en esa habitación marcó el final de mi infancia y el comienzo de una pesadilla que duraría más de 3 años. Con mi mente nublada por lo que ahora sé era algún tipo de droga, no pude resistir cuando el pastor Aurelio comenzó a tocarme, de maneras que mi cuerpo de 17 años no comprendía. «Esto es parte de tu preparación espiritual», susurraba mientras sus manos violaban mi inocencia. «Dios me ha dado autoridad sobre ti y tu obediencia es fundamental para tu salvación». Queridos míos que me acompañan, ¿han notado cómo los depredadores usan siempre la confianza y la autoridad para atrapar a sus víctimas? Si mi historia los está conmoviendo, por favor compartan este video para que otras personas puedan escuchar estas palabras. A veces una historia como esta puede salvar a alguien de pasar por lo mismo. Cuando finalmente pude salir de esa casa, ya había caído la noche. Caminé hasta mi hogar en un estado de shock completo, sintiendo como si todo hubiera sido un sueño terrible. Mi cuerpo dolía de maneras que no sabía explicar. Mi ropa estaba desarreglada, mis labios hinchados. Pero lo más terrible era la confusión mental. ¿Había sido real lo que recordaba? ¿Era posible que el pastor Aurelio, el hombre a quien toda la comunidad respetaba, hubiera hecho esas cosas? Mi madre notó inmediatamente que algo había cambiado en mí. «Celia, ¿qué te pasa? Te ves muy pálida», me dijo mientras cenábamos. Yo solo pude murmurar que me sentía mal del estómago, que quería irme a dormir temprano. Esa noche, acostada en mi petate junto a mis hermanas menores, lloré en silencio hasta que el sueño me venció. Pero, incluso dormida, las pesadillas me persiguieron, imágenes borrosas de manos que no debían tocarme, de palabras que sonaban santas pero escondían intenciones diabólicas. A la mañana siguiente, desperté con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla terrible. Pero cuando llegué a desayunar, encontré al pastor Aurelio sentado en nuestra mesa, conversando animadamente con mis padres como si nada hubiera pasado. Al verme, me sonrió con esa misma sonrisa encantadora que había conquistado a todo el pueblo. Pero ahora, esa sonrisa me resultaba terrorífica. «Buenos días, Celia», me dijo con voz cálida. «Espero que hayas descansado bien después de nuestra sesión de estudio de ayer. Estoy muy orgulloso de tu dedicación espiritual». Mis padres lo miraban con adoración, completamente ajenos al doble significado de sus palabras. «Pastor», dijo mi padre, «qué bendición es tener a alguien como usted guiando a nuestra hija». Notamos que regresó muy pensativa ayer, seguramente reflexionando sobre las enseñanzas profundas que recibió. El pastor Aurelio me miraba fijamente mientras hablaba con mis padres, y en sus ojos pude leer una advertencia clara: «No digas nada». Después, cuando mis padres se fueron a trabajar,
Se acercó a mí con esa sonrisa que ya me helaba la sangre. Celia, hija mía, me dijo en voz baja, lo que pasó ayer entre nosotros es un secreto sagrado entre tú, yo y Dios. Si se lo cuentas a alguien, no solo estarías pecando gravemente, sino que podrías destruir el trabajo de Dios en este pueblo. Piensa en tu familia, continuó, en cómo se sentirían si supieran que tú provocaste la caída de un siervo de Dios. Piensa en tu padre, que tanto me respeta, en tu madre, que ha encontrado tanta paz en nuestras enseñanzas. ¿De verdad quieres ser responsable de destruir su fe? Sus palabras eran como dagas envenenadas que se clavaban en mi corazón adolescente, llenándome de culpa y confusión. Durante las siguientes semanas desarrollé una estrategia desesperada para evitar quedarme a solas con él. Inventaba dolores de cabeza cuando me pedía que fuera a su casa. Me escondía cuando venía a buscarme para las sesiones especiales de enseñanza. Pedía a mis hermanas menores que me acompañaran a todos lados. Pero el pastor Aurelio era persistente y astuto. Encontraba siempre nuevas excusas para apartarme del grupo, para tener conversaciones privadas conmigo. Celia está pasando por una crisis espiritual, le explicaba a mi madre cuando yo me resistía a acompañarlo. Es normal en su proceso de crecimiento. Necesita más atención pastoral, más tiempo de oración personal. Mi pobre madre, tan inocente y tan deseosa de que yo creciera espiritualmente, me obligaba a ir. Hija, me decía, no seas rebelde. El pastor solo quiere ayudarte y tú le pagas con ingratitud. Así comenzó un ciclo terrible que se repetiría una y otra vez durante los siguientes años. El pastor Aurelio esperaba las oportunidades para abusar de mí, siempre bajo el pretexto de enseñanzas espirituales, siempre rodeando sus actos con un lenguaje religioso que confundía mi mente joven. Esto es lo que Dios quiere, me decía mientras violaba mi cuerpo adolescente. Estás aprendiendo a someterte completamente a la voluntad divina. Mis queridos, ¿pueden imaginar el peso terrible que carga un corazón joven cuando no tiene a quien acudir? Déjenme en los comentarios sus palabras de apoyo. Me da fuerzas saber que no estoy sola en este dolor. Y por favor, suscríbanse al canal si sienten que estas historias pueden ayudar a alguien más. Los abusos continuaron durante meses, cada uno más terrible que el anterior. El pastor Aurelio había encontrado la fórmula perfecta para mantenerme silenciada. Mezclaba amenazas espirituales con chantajes emocionales. Me convenció de que yo era tan culpable como él, que había seducido a un siervo de Dios con mis encantos diabólicos. Según él, yo era una tentación que Dios había puesto en su camino para probar su fe. Fue durante uno de esos encuentros terribles, en una tarde lluviosa de octubre de 1964, cuando escuché por primera vez las palabras que quedaron grabadas para siempre en mi memoria como hierros al rojo vivo. El pastor Aurelio había intensificado sus ataques, y yo, desesperada por el dolor que me causaba, supliqué entre lágrimas, «Pastor, por favor, está muy apretado, me duele mucho». Su respuesta fue fría, calculada, diabólica. «Vamos a forzarlo hasta que entre». No era solo mi cuerpo lo que estaba siendo violado en ese momento. Era mi alma, mi espíritu, mi capacidad de confiar en los adultos, en la religión, en Dios mismo. Esas palabras se convirtieron en la banda sonora de mi pesadilla. Las escuchaba una y otra vez cada vez que él abusaba de mí. «Está muy apretado», le decía yo, rogando por un poco de compasión, por una pausa en el tormento. Y él, una y otra vez, respondía con la misma frialdad. «Vamos a forzarlo hasta que entre». No hablaba solo del abuso físico. Estaba forzando mi voluntad, mi resistencia, mi dignidad, hasta lograr que yo me sometiera completamente a sus deseos perversos. Con el tiempo, esas palabras adquirieron múltiples significados en mi vida destrozada. Él forzaba mi silencio cuando yo quería gritar, forzaba mi presencia cuando yo quería huir, forzaba mi sonrisa cuando él estaba con mi familia, y yo tenía que fingir que todo estaba bien. «Vamos a forzarlo hasta que entre». Se convirtió en la filosofía de mi abusador, la manera en que quebró cada una de mis defensas. Durante las reuniones de la iglesia, mientras él predicaba sobre el amor de Dios y la pureza, yo me sentaba en mi silla, sintiendo como si fuera la única persona en el mundo que conocía la verdadera naturaleza de ese hombre. Veía a las madres del pueblo mirándolo con admiración, a los hombres asintiendo respetuosamente a sus palabras, a las muchachas jóvenes colgadas de cada una de sus enseñanzas. Y yo quería gritar, «¡Es un lobo!
Es un demonio disfrazado. Pero las palabras se quedaban atoradas en mi garganta porque sabía que nadie me creería. ¿Quién iba a creer que el pastor Aurelio, el hombre que había traído tantas bendiciones a nuestro pueblo, era capaz de hacer esas cosas horribles? ¿Quién iba a escuchar a una muchacha de 17 años acusar a un siervo de Dios, respetado por toda la comunidad? El abuso sistemático cambió todo en mi vida. Dejé de sonreír, dejé de cantar mientras ayudaba a mi madre en la cocina. Dejé de jugar con mis hermanos menores. Me volví huraña, distante, como si hubiera un cristal grueso separándome del resto del mundo. Mi familia notó el cambio, pero lo atribuía a los cambios normales de una muchacha que se está volviendo mujer. Celia está muy pensativa últimamente, le comentaba mi madre a mi abuela Esperanza mientras molían maíz en el metate. El pastor dice que es porque está creciendo espiritualmente, que Dios le está mostrando cosas profundas. Mi abuela, con esa sabiduría ancestral que a veces ve más allá de las apariencias, me observaba con ojos preocupados, pero tampoco podía imaginar la verdad terrible que yo cargaba. Las noches se volvieron mi peor enemigo. Acostada en mi petate, escuchando la respiración tranquila de mis hermanas que dormían a mi lado, yo permanecía despierta durante horas reviviendo cada detalle de los abusos. El olor de su colonia barata, el peso de su cuerpo sobre el mío, sus jadeos asquerosos, las palabras que mezclaban perversión con terminología bíblica. Todo se repetía en mi mente como una película terrible que no podía detener. Desarrollé una serie de rituales obsesivos para intentar limpiar la suciedad que sentía en mi alma. Me bañaba en el río hasta que mi piel quedaba roja y adolorida, restriegándome con jabón de pasta hasta sangrar. Rezaba rosarios completos pidiendo perdón por pecados que no había cometido. Ayunaba días enteros creyendo que así podría purificar mi cuerpo contaminado. Queridos míos que me siguen escuchando, pueden entender el dolor de una niña que se culpa a sí misma por los crímenes de un adulto. Si conocen a alguien que esté pasando por algo parecido, por favor díganle que no es su culpa. Compartan esta historia si sienten que puede ayudar a alguien. Su apoyo me da fuerzas para continuar. El pastor Aurelio, mientras tanto, intensificaba su control psicológico sobre mí. Durante nuestros encuentros, después de abusar de mi cuerpo, me obligaba a arrodillarme y pedirle perdón a Dios por haberlo tentado. Dile al Señor que te perdone por ser una Jezabel, me ordenaba. Dile que prometes ser más fuerte la próxima vez. Yo, quebrada y confundida, obedecía, creyendo genuinamente que era mi culpa. Mira lo que me haces hacer, me decía con falsa tristeza después de cada violación. Mira cómo provocas que un siervo de Dios peque. Tu belleza es una maldición, Celia. Es una trampa del demonio. Estas palabras envenenaron mi autoestima de tal manera que durante años, incluso después de adulta, no podía mirarme al espejo sin sentir asco y vergüenza. Fueron pasando los meses y mi cuerpo comenzó a mostrar señales que no pude ignorar. Mis periodos menstruales, que habían sido regulares desde los 14 años, se detuvieron completamente. Las náuseas matutinas me despertaban antes del alba, y mi vientre, que había permanecido plano durante mis 17 años, comenzó a redondearse sutilmente. El horror se apoderó de mí cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba esperando un hijo del pastor Aurelio. YouTube. Durante semanas viví en negación total. No podía ser posible que Dios permitiera algo tan terrible. Reé con una desesperación que rayaba en la locura, pidiendo que fuera solo un retraso, una enfermedad, cualquier cosa menos lo que mi corazón ya sabía que era verdad. Pero los síntomas se intensificaron. Los senos se me hincharon dolorosamente. La fatiga me vencía a cualquier hora del día, y ese olor peculiar que desprendía mi piel cambió para siempre. YouTube. Cuando finalmente reuní el valor para confrontar al pastor Aurelio con la noticia, esperaba ver al menos un destello de responsabilidad en sus ojos. En cambio, lo que vi fue cálculo frío y una nueva fase de su manipulación diabólica. Esto es una prueba de Dios, me dijo con esa voz que ya conocía demasiado bien. Él está permitiendo que esto suceda para probarnos a ambos, pero tú sabes lo que tienes que hacer. YouTube, no puedes tener este bebé, Celia, continuó, caminando de un lado a otro en su despacho como si estuviera resolviendo un problema teológico complejo. Piensa en lo que pasaría si la gente se entera. Mi ministerio se arruinaría. Tu familia quedaría deshonrada.
el trabajo de Dios en este pueblo se detendría. ¿De verdad quieres cargar con esa responsabilidad? Sus palabras eran como serpientes venenosas que se enroscaban alrededor de mi cuello, ahorcándome lentamente. YouTube me dio una dirección en la ciudad capital y dinero suficiente para el viaje. Conoce a una mujer que puede ayudarte a resolver este problema, me dijo. Es discreta y sabe cómo manejar estas situaciones delicadas. Irás el próximo fin de semana. Les dirás a tus padres que vas a visitar a una tía enferma. El peso de lo que me estaba pidiendo que hiciera se asentó sobre mis hombros como una montaña de piedras. YouTube. Pero cuando llegué a mi casa aquella noche y vi a mi madre preparando la cena, cantando bajito una canción de cuna mientras amasaba las tortillas, algo dentro de mí se reveló. Aquella criatura que crecía en mi vientre era inocente de los pecados de su padre. Era parte de mí, era sangre de mi sangre, y por primera vez en meses sentí un amor feroz y protector que me dio una fuerza que no sabía que tenía. YouTube, no voy a hacerlo, le dije al pastor Aurelio al día siguiente, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No voy a hacerle daño a mi bebé. Su rostro se transformó entonces en algo verdaderamente diabólico. Los ojos azules que habían encantado a todo el pueblo se llenaron de una furia fría que me hizo retroceder instintivamente. YouTube, ¿crees que puedes desafiarme?, me preguntó el pastor Aurelio con una voz que destilaba veneno puro. ¿Crees que una muchachita ignorante de un pueblo perdido puede arruinar los planes de Dios? Se acercó a mí hasta que pude sentir su aliento en mi rostro, y por primera vez vi su verdadera naturaleza sin máscaras, sin pretensiones de santidad. YouTube, si no haces lo que te digo, continuó, me aseguraré de que toda la gente de este pueblo sepa qué clase de mujer eres realmente. Les diré que me sedujiste, que usaste brujería para hacerme caer en tentación, que eres una prostituta que se acostó conmigo para tratar de destruir mi ministerio. Sus palabras eran como cuchillos que se clavaban en mi corazón adolescente. YouTube, ¿quién crees que te va a creer? Se rió con una risa que era pura maldad. Una muchacha de 17 años contra un pastor respetado. Tu propia familia me dará la razón. Tu padre me agradecerá por desenmascarar a la hija que lo ha deshonrado. Sus amenazas no eran vacías. Yo sabía que tenía razón, que la comunidad lo apoyaría a él sin cuestionar. YouTube. Durante días viví en una angustia que no puedo describir con palabras. El embarazo avanzaba, mi barriga crecía lentamente, y yo sabía que pronto sería imposible ocultarlo. Las náuseas matutinas se intensificaron, hasta el punto de que mi madre comenzó a preocuparse genuinamente por mi salud. Hija, me decía mientras me sostenía el cabello durante las arcadas, vamos a pedirle al pastor que rece por ti. Quizás tienes algún mal aire. YouTube. La ironía de sus palabras me partía el corazón. Mi propia madre quería pedirle oraciones al mismo hombre que había causado mi desgracia, al demonio que se había disfrazado de ángel de luz para destruir mi vida. Cada vez que ella mencionaba al pastor Aurelio con reverencia y admiración, yo sentía como si me tragara vidrios molidos. YouTube, mis queridos que me acompañan en esta dolorosa memoria, ¿pueden imaginar la soledad terrible de cargar un secreto así? Si mi historia los está conmoviendo, por favor denle like y compártanla. A veces una palabra de aliento llega justo cuando más se necesita. Suscríbanse al canal para que más personas puedan escuchar estas verdades que durante tanto tiempo permanecieron en silencio. YouTube. Una noche, mientras toda la familia dormía, salí silenciosamente de la casa y caminé hasta el río donde solía lavar la ropa. La luna llena iluminaba el agua que corría mansamente entre las piedras, y por un momento consideré la posibilidad de caminar hasta el centro, donde la corriente era más fuerte, y dejar que el agua se llevara todo mi dolor. Y YouTube, pero entonces sentí una pequeña patadita en mi vientre, tan sutil que podría haber sido mi imaginación, pero tan real como el latido de mi propio corazón. Mi bebé, susurré colocando mis manos protectoramente sobre mi barriga. No voy a permitir que te haga daño. No importa lo que me cueste, te voy a proteger. En ese momento tomé la decisión que cambiaría todo. Huiría del pueblo antes de que el pastor Aurelio pudiera cumplir sus amenazas. YouTube. Planear mi escape sin levantar sospechas fue como caminar sobre cristales rotos. Durante las siguientes semanas, mientras mi embarazo progresaba y se volvía cada vez más difícil de ocultar, comencé a juntar secretamente las pocas cosas que podría llevar conmigo.
algunas monedas que había ahorrado ayudando a las señoras del pueblo con labores domésticas, una muda de ropa, el rosario que mi abuela me había regalado para mi primera comunión. YouTube, el pastor Aurelio, mientras tanto, intensificaba su vigilancia sobre mí. Aparecía en mi casa con más frecuencia, siempre con excusas piadosas para hablar con mis padres sobre mi desarrollo espiritual. Durante esas visitas me lanzaba miradas que eran amenazas silenciosas, recordándome constantemente que mi tiempo se estaba agotando, que pronto tendría que tomar una decisión. YouTube, Celia se ve un poco redondeadita últimamente, le comentó una vez a mi madre, con una sonrisa que solo yo podía interpretar correctamente. Espero que no esté comiendo demasiadas tortillas. Las muchachas de su edad deben cuidar su figura si quieren encontrar un buen marido. Mi madre se rió inocentemente, sin saber que estaba hablando con el hombre que había arruinado las posibilidades matrimoniales de su hija. YouTube, la oportunidad que esperaba llegó durante la fiesta patronal de noviembre de 1964. Todo el pueblo estaría concentrado en las celebraciones religiosas, las procesiones, las comidas comunitarias. Sería el momento perfecto para desaparecer sin que nadie notara mi ausencia hasta que fuera demasiado tarde para encontrarme. YouTube. La noche antes de mi huida, me despedí silenciosamente de cada rincón de mi hogar de la infancia. Besé las frentes de mis hermanos menores mientras dormían. Memoricé el rostro cansado pero amoroso de mi madre. Escuché por última vez la respiración ronca de mi padre, que trabajaba tan duro para mantenernos a todos. Sabía que los volvería a ver después de muchos años, cuando el dolor fuera solo una cicatriz y tuviera la fuerza suficiente para enfrentar las preguntas. YouTube, al amanecer, mientras las campanas de la iglesia llamaban a la primera misa del día de fiesta, salí de mi casa por última vez. Llevaba puesto mi vestido más sencillo, un rebozo que había tejido mi abuela, y en una bolsa pequeña, las pocas pertenencias que podría cargar durante el largo viaje que me esperaba. Mi destino era incierto, pero cualquier cosa era mejor que permanecer bajo el poder del pastor Aurelio. YouTube. Caminé durante horas por senderos de montaña que conocía desde la infancia, evitando las carreteras principales donde alguien podría reconocerme. Mis pies, acostumbrados a caminar descalzos sobre tierra y piedras, me llevaron fielmente hacia la ciudad departamental, donde podría tomar un autobús hacia la capital. Con cada paso que me alejaba de Comalapa, sentía como si respirara un poco más fácilmente. YouTube. Pero también con cada paso crecía la angustia por la familia que dejaba atrás. ¿Qué pensarían cuando descubrieran mi ausencia? ¿Creerían las mentiras que el pastor Aurelio seguramente inventaría para explicar mi partida? Mi madre lloraría pensando que su hija mayor la había abandonado sin explicación. Estas preguntas me acompañarían durante años, añadiendo un peso extra a la carga de dolor que ya llevaba. YouTube. Queridos míos, a veces la única salida de una situación terrible es huir, aunque eso signifique romper el corazón de las personas que más amamos. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? Déjenme sus comentarios, me gusta mucho conocer sus perspectivas. Y si sienten que esta historia puede ayudar a alguien que esté viviendo algo parecido, por favor compártanla. Llegué a la ciudad de Guatemala con apenas las monedas suficientes para sobrevivir una semana y un embarazo que ya no podía ocultar completamente. La capital era un mundo completamente diferente al pequeño pueblo donde había crecido. Calles pavimentadas, automóviles, edificios de varios pisos, ruidos constantemente. Me sentía como una hoja seca arrastrada por el viento, perdida y vulnerable en medio de tanta modernidad. Los primeros días los pasé durmiendo en parques públicos, escondida entre los arbustos cuando caía la noche, despertando antes del amanecer para evitar que los guardias me encontraran. La comida era un lujo que no podía permitirme. Sobrevivía con los restos que encontraba en los basureros de los restaurantes, con las frutas que lograba robar de los mercados cuando los vendedores no me veían. Una mujer llamada Esperanza, que vendía tortillas cerca de la catedral, notó mi estado deplorable y mi embarazo evidente. «Muchacha», me dijo un día cuando me vio buscando comida entre la basura, «¿de dónde vienes? ¿No tienes familia?» Sus ojos, aunque duros por una vida de trabajo, tenían un destello de compasión maternal que me hizo romper en llanto por primera vez desde que había huido. «Estoy sola», le contesté,
sin poder contarle toda la verdad. Mi familia me echó de la casa cuando se enteraron de mi estado. Era una mentira a medias que sonaba más creíble que la historia real de abuso y manipulación religiosa. Esperanza asintió con conocimiento, como alguien que había visto muchas historias similares en las calles de la capital. «Ven conmigo», me dijo después de cerrar su puesto de tortillas. «Conozco un lugar donde puedes quedarte. No es mucho, pero al menos tendrás techo y comida». Me llevó a una casa de vecindad en la zona 6, un edificio deteriorado donde vivían otras mujeres en situaciones similares a la mía. Madres solteras, muchachas que habían huido de sus pueblos, trabajadoras domésticas que ganaban apenas lo suficiente para sobrevivir. Mi nueva habitación era un cuarto minúsculo que compartía con Rosa, una mujer de 25 años que había llegado a la capital 5 años antes, huyendo de un marido alcohólico y violento. Las paredes eran de bloc sin repellar, el piso de cemento frío, y la única ventana daba a un patio interior donde las otras inquilinas tendían su ropa. Pero después de semanas durmiendo a la intemperie, aquel espacio me parecía un palacio. Rosa se convirtió en la hermana mayor que necesitaba desesperadamente. Me enseñó a sobrevivir en la ciudad, a conseguir trabajos temporales limpiando casas de familias pudientes, a estirar cada centavo para que alcanzara tanto para comida como para el alquiler del cuarto. También me preparó para lo que venía: el parto, la maternidad, la crianza de un hijo sin padre presente. El embarazo avanzó entre la pobreza y la incertidumbre, pero también con una extraña paz que no había sentido durante los meses de abuso. Aquí, en medio de esta ciudad inmensa y anónima, nadie me conocía, nadie me juzgaba, nadie esperaba nada de mí excepto que sobreviviera un día más. Era una libertad amarga, pero libertad al fin. Mis queridos, se dan cuenta de cómo a veces las situaciones más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Si esta historia los está tocando el corazón, denle like y compártanla con alguien que pueda necesitar escuchar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Mi hija nació en febrero de 1965 en el Hospital Nacional, asistida por parteras que habían visto nacer cientos de bebés a madres solteras. Cuando la pusieron en mis brazos por primera vez, todos los meses de dolor, miedo y desesperación se desvanecieron como niebla matutina. Era perfecta, deditos diminutos, cabello negro como el mío, y cuando abrió los ojos por primera vez, vi en ellos toda la bondad que faltaba en los de su padre. «Se llama Esperanza», le dije a la enfermera que registraba su nacimiento, eligiendo el nombre de la mujer que me había salvado de las calles. «Esperanza Álvarez», añadí, usando solo mi apellido materno. Esta niña no cargaría con el apellido de su padre, no sería marcada por esa herencia de maldad. Sería completamente mía, completamente nueva, completamente libre. Los primeros meses de maternidad fueron los más duros y los más hermosos de mi vida hasta ese momento. Trabajaba limpiando casas durante el día, cargando a Esperanza envuelta en un rebozo, parándome a darle pecho cuando lloraba, corriendo de regreso a casa al atardecer para bañarla y cantarle las mismas canciones de cuna que mi madre me había cantado a mí. Las noches eran mágicas. Rosa había conseguido una cuna usada en el mercado y yo pasaba horas mirando a mi hija dormir, maravillada de que algo tan puro y hermoso hubiera salido de una situación tan terrible. «Gracias, Dios», susurraba en la oscuridad del cuarto. «Gracias por traer algo bueno de tanto dolor». Era mi primera oración genuina, después de meses de sentir que había sido abandonada por el cielo. Esperanza crecía sana y fuerte a pesar de nuestras circunstancias precarias. A los 6 meses ya sonreía, a los 8 meses balbuceaba constantemente, y al año caminaba por el cuarto pequeño como si fuera el palacio más grande del mundo. Su risa era como música celestial que ahuyentaba todas las pesadillas que aún me visitaban de vez en cuando. Pero la ciudad también tenía sus peligros. Un día, mientras regresaba del trabajo con Esperanza en brazos, un hombre me siguió durante varias cuadras haciendo comentarios obscenos. «Muchacha bonita», gritaba, «¿cuánto cobras por pasar la noche?». El miedo regresó a mi garganta como un puño cerrado. No había escapado del pastor Aurelio solo para caer en manos de otros depredadores. Con el tiempo, aprendí a caminar por las calles con la cabeza en alto,
a responder a los insultos con dignidad, a proteger a mi hija de las miradas lascivas y los comentarios hirientes. Desarrollé una armadura invisible hecha de determinación maternal que me hacía parecer más fuerte de lo que realmente era. Nadie va a hacernos daño, le prometía a Esperanza mientras la mecía para dormir. Mamá te va a proteger siempre. Cuando mi hija cumplió 2 años, en febrero de 1967, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Empecé a asistir a clases nocturnas para aprender a leer y escribir correctamente. Rosa cuidaba a Esperanza mientras yo iba a la escuela para adultos que funcionaba en un colegio público después del horario regular. ¿Para qué quieres estudiar?, me preguntaba Rosa con genuina curiosidad. Ya sabes trabajar, ya sabes sobrevivir. No te basta con eso. Pero yo había entendido algo fundamental durante mis años en la capital. La educación era la única manera de asegurar que mi hija tuviera un futuro mejor que el mío. No quería que ella creciera dependiendo de la misericordia de otros, vulnerable a los abusos de hombres poderosos. Estudiar después de días extenuantes de trabajo era como escalar una montaña cada noche. Llegaba a casa con los pies hinchados, las manos agrietadas por los químicos de limpieza, la espalda dolorida por cargar a Esperanza todo el día. Pero cuando me sentaba en esa aula, llena de otros adultos que, como yo, habían sido privados de educación en su niñez, sentía que estaba construyendo algo importante. Las letras que había conocido superficialmente en mi infancia cobraron nuevo significado. Aprendí a escribir mi nombre completo, a leer periódicos, a hacer cuentas matemáticas complejas. Cada libro que lograba entender era una pequeña venganza contra todos los que me habían dicho que una muchacha de pueblo no necesitaba educación. Era libertad pura convertida en conocimiento. Mis queridos que me siguen acompañando, ¿ven cómo la educación puede ser el arma más poderosa contra la injusticia? Si conocen a alguna mujer que esté luchando por salir adelante, anímela a estudiar, a prepararse. Compartan esta historia para que llegue a quien la necesite. Y no olviden suscribirse al canal. Su apoyo significa todo para esta abuela que quiere compartir sus lecciones de vida. Esperanza, mientras tanto, crecía rodeada de libros y cuadernos. Desde muy pequeña me veía estudiar por las noches bajo la luz de una lámpara de queroseno y desarrolló una curiosidad natural por las letras y los números. A los 3 años ya reconocía todas las letras del alfabeto. A los 4 leía palabras sencillas. A los 5 devoraba los cuentos infantiles que yo compraba con los centavos ahorrados del mercado. Mamá, me preguntó una noche mientras yo estudiaba para un examen, ¿por qué no tengo papá como los otros niños? Era la pregunta que había temido durante años, la que no sabía cómo responder sin mentir, pero también sin destruir su inocencia. Porque a veces Dios hace familias diferentes, le expliqué. Tú tienes una mamá que te ama el doble para compensar. En 1969, cuando Esperanza tenía 4 años y yo había logrado terminar la educación primaria para adultos, recibí una noticia que hizo que mi mundo se tambaleara nuevamente. Una mujer de Comalapa que había venido a la capital a vender productos del campo me reconoció en el mercado central. «Celia, hija de don Evaristo», gritó emocionada. «Toda tu familia te anda buscando. Tu mamá llora todos los días pensando que estás muerta». Mi corazón se partió al escuchar sobre el dolor que había causado a mi madre. Durante casi 5 años, ella había vivido con la incertidumbre de no saber si su hija mayor estaba viva o muerta, si había encontrado una vida mejor o si había perecido en las calles de la ciudad. Pero al mismo tiempo, el terror regresó. Si esta mujer me había encontrado, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que el pastor Aurelio se enterara de mi paradero? «Tu papá está muy enfermo», continuó la mujer. «Tiene problemas del corazón y el doctor dice que no le queda mucho tiempo. Pregunta por ti constantemente y el pastor Aurelio siempre dice que reza por ti, que espera que hayas encontrado el camino de vuelta a Dios». Al escuchar ese nombre, mi sangre se congeló. Después de todos estos años, ese hombre seguía manipulando la narrativa, presentándose como el pastor preocupado por la oveja perdida. Esa noche no pude dormir. Esperanza dormía tranquilamente a mi lado, ajena al tornado emocional que se había desatado en mi interior. Una parte de mí quería correr de vuelta a Comalapa, abrazar a mi madre, pedirle perdón por todos estos años de silencio, estar al lado de mi padre
en sus últimos momentos, pero otra parte, la parte que había aprendido a sobrevivir, me advertía sobre los peligros de regresar. ¿Qué harías si fuera tu familia?, le pregunté a Rosa al día siguiente, contándole por primera vez algo de mi historia real. Ella me escuchó en silencio, asintiendo con la comprensión de quien también había dejado atrás una vida para construir otra. Tu hija te necesita, me dijo finalmente, y necesita conocer a su familia, pero tienes que ir preparada, con la verdad como tu escudo. Durante semanas luché con esta decisión. Finalmente, escribí una carta a mis padres, la primera comunicación que tenía con ellos desde mi huida. Les contaba que estaba viva, que vivía en la capital, que tenía una hija hermosa, que había aprendido a leer y escribir, pero no mencionaba nada sobre las verdaderas razones de mi partida. No era algo que se pudiera escribir en una carta. La respuesta llegó un mes después, en la letra temblorosa de mi madre, que había pedido ayuda a doña Lupita, la maestra del pueblo, para escribir. Hija querida, decía, no sabes la alegría que sentimos al saber que estás bien. Tu papá quiere verte antes de morir. Ven pronto. El pastor Aurelio dice que está dispuesto a perdonarte por todo lo que pasó y a ayudarte a reintegrarte a la comunidad. Mis queridos, ¿pueden imaginar el hielo que me recorrió la columna al leer esas palabras? Ese hombre seguía controlando la narrativa después de tantos años. Seguía presentándose como el Salvador benévolo dispuesto a perdonar mis supuestos pecados. Pero ahora yo era diferente. Era madre, era mujer educada, era sobreviviente. Ya no era la muchacha aterrorizada que había huido en la madrugada. 15ª parte. El regreso de la guerrera. En diciembre de 1969, después de 5 años de ausencia, regresé a Comalapa con esperanza en brazos y la verdad en mi corazón como una espada afilada. El pueblo había cambiado poco. Las mismas casas de adobe, las mismas calles de tierra, la misma iglesia donde tantas mentiras se habían predicado en nombre de Dios. Pero yo había cambiado completamente. Mi madre me recibió con lágrimas que parecían ríos contenidos durante años de dolor. Hija mía, sollozaba mientras me abrazaba. Pensé que nunca volvería a verte. Mi padre, notablemente envejecido y débil, me miraba desde su cama con ojos que mezclaban alegría, reproche y curiosidad por la nieta que no conocía. Esperanza se escondía detrás de mis faldas, intimidada por estos extraños que me amaban, pero que para ella eran desconocidos. ¿Quién es el padre de la niña? Fue la primera pregunta directa de mi padre después de los saludos iniciales. La pregunta que había estado evitando durante años, la que sabía que tendría que responder si regresaba. Es una historia larga, papá, le respondí. ¿Qué les voy a contar cuando estemos todos reunidos? Al segundo día de mi llegada, el pastor Aurelio apareció en nuestra casa. Había envejecido notablemente, el cabello completamente canoso, arrugas profundas alrededor de los ojos, pero esa sonrisa manipuladora seguía intacta. Celia, dijo, con esa voz melosa que conocía demasiado bien, qué alegría verte de vuelta en el redil. Dios es misericordioso y siempre perdona a sus hijas pródigos. Pero esta vez algo había cambiado en mí. En lugar de bajar la mirada y encogerme como hacía antes, lo miré directamente a los ojos. Pastor Aurelio, le dije con voz clara y firme, tenemos mucho de qué hablar usted y yo, especialmente sobre las verdaderas razones por las que me fui de este pueblo. Vi cómo su sonrisa se congeló por un segundo, cómo sus ojos calcularon rápidamente la nueva situación. No sé a qué te refieres, hija, respondió, pero ya no había la misma confianza en su voz. Espero que los años en la ciudad no te hayan llenado la cabeza de ideas extrañas. Mi madre y mi padre nos miraban sin entender la tensión que se había instalado en el cuarto, la guerra silenciosa que se desarrollaba en miradas y palabras con doble sentido. Esa noche, después de que el pastor Aurelio se fue prometiendo regresar pronto para una conversación pastoral más profunda, les conté a mis padres la verdad completa. Cada detalle del abuso, cada amenaza, cada momento de terror que había vivido bajo su supuesta autoridad espiritual. Mi madre palideció hasta volverse casi transparente. Mi padre cerró los puños con una rabia que yo no le había visto nunca. ¿Por qué no nos dijiste nada en su momento?, preguntó mi madre entre lágrimas. Podríamos haberte protegido. Porque él me amenazó con destruir a toda la familia, respondí. Y porque sabía que nadie le iba a creer a una muchacha de 17 años contra un pastor respetado. Tenía razón, ¿no es cierto? Incluso ahora,
Después de todo lo que les he contado, una parte de ustedes duda si estoy diciendo la verdad. Mis queridos que me han acompañado hasta aquí en esta historia dolorosa, ¿entienden por qué tantas víctimas guardamos silencio durante años? Si conocen a alguien que haya vivido abuso, no la juzguen por haber callado. Apóyenla, créanle, denle las fuerzas que necesita para hablar. Compartan esta historia si sienten que puede ayudar a alguien más a encontrar su voz. El enfrentamiento final con el pastor Aurelio ocurrió 3 días después, en presencia de mi padre moribundo, mi madre devastada y varios vecinos que habían sido convocados como testigos. Yo había preparado cada palabra, cada argumento, cada prueba que podía presentar. Ya no era la niña aterrorizada que había huido en la madrugada. Era una mujer que había aprendido que la verdad, aunque duela, siempre es más poderosa que la mentira. Pastor Aurelio, comencé cuando entró a nuestra casa aquella tarde de diciembre, con la misma arrogancia de siempre. 5 años atrás usted me dijo una frase que nunca olvidaré. Cuando yo le decía que estaba muy apretado, usted me respondía, vamos a forzarlo hasta que entre. ¿Recuerda esas palabras? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Su rostro se puso pálido como un muerto, pero rápidamente trató de recuperar la compostura. No sé de qué hablas, muchacha, respondió con voz temblorosa. Creo que la vida en la ciudad te ha trastornado la mente. Deberías pedirle a Dios que te perdone por inventar mentiras contra un servidor suyo. Pero sus manos temblaban, su voz se quebraba, y todos los presentes podían percibir que algo terrible estaba siendo revelado. No son mentiras, continué con voz firme, y usted lo sabe mejor que nadie. Cuando yo tenía 17 años, usted abusó de mí sistemáticamente durante meses. Me drogaba con su miel bendita, me violaba en esa habitación pequeña de su casa, me amenazaba con destruir a mi familia si contaba la verdad. Mi hija Esperanza es el resultado de esos abusos, pastor. Ella es su hija biológica. El impacto de mis palabras fue como una bomba que estalló en el centro de nuestro pequeño cuarto. Mi madre se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Mi padre intentó levantarse de la cama con los pocos fuerzas que le quedaban. Los vecinos murmuraban entre ellos, con expresiones de horror y incredulidad. Esperanza, sin entender lo que pasaba, se aferró más fuerte a mis faldas. «¡Estás loca!», gritó el pastor Aurelio, pero ya no había autoridad en su voz, solo desesperación. «Esta mujer está inventando calumnias para destruir mi ministerio. Hermanos, no le crean a una mujer que abandonó su familia y se fue a vivir en pecado a la ciudad». Sus acusaciones sonaron huecas, desesperadas, como los gritos de un hombre que sabe que su mundo se está desmoronando. «Miren a mi hija», dije, levantando a Esperanza para que todos pudieran verla claramente. «Miren sus ojos azules, iguales a los suyos. Miren su cabello, más claro que el mío. Miren sus facciones, en este pueblo de ojos y cabello negros. ¿De dónde creen que sacó mi hija estos rasgos si no es de su verdadero padre?» La evidencia física era incontrovertible. Esperanza tenía los mismos ojos azules del pastor Aurelio, la misma forma de nariz, el mismo color de piel. Doña Mercedes, la mujer que había sido la primera en convertirse a su religión, se acercó para observar más de cerca a Esperanza. Sus ojos se llenaron de horror cuando reconoció los rasgos familiares. «Dios mío», susurró, «es verdad, la niña tiene sus ojos, su nariz. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos?». Una por una, las personas presentes comenzaron a ver lo que había estado frente a ellos durante años. «Hermanos», continuó el pastor Aurelio, ahora sudando copiosamente, «no se dejen engañar por las artimañas del demonio. Esta mujer está siendo usada por Satanás para destruir la obra de Dios en este pueblo. Yo nunca toqué a esta muchacha de manera inapropiada». Pero sus negaciones sonaban cada vez más débiles, más desesperadas. Mi padre, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, se incorporó en la cama con ayuda de mi madre. «Aurelio», dijo con voz ronca pero firme, «mírame a los ojos y dime que mi hija está mintiendo. Mírame como el hombre que te recibió en su casa, que te invitó a su mesa, que te confió a su hija mayor». El pastor Aurelio no pudo sostener la mirada de mi padre. Sus ojos se desviaron hacia el suelo, hacia las paredes, hacia cualquier lugar menos hacia los ojos acusadores de un padre traicionado. Yo, comenzó a balbucear.
pero las palabras no salían. La máscara de santidad que había mantenido durante años se desplomaba pedazo por pedazo frente a los ojos de toda la comunidad que había engañado. Fue ella quien me tentó. Trató de argumentar desesperadamente, con su belleza juvenil, con sus maneras seductoras. Yo soy un hombre de carne y hueso, y ella me provocó. ¡Mentiroso!, grité con toda la fuerza de mis pulmones. Yo era una niña de 17 años. Usted era el adulto, el pastor, la figura de autoridad. Usted tenía la responsabilidad de protegerme, no de abusar de mí. Mi voz resonó en el cuarto pequeño como un rugido de leona defendiendo a su cría. Todos los años de dolor, de silencio forzado, de culpa inmerecida, salieron de mi garganta en ese grito. Rosa, mi vecina de la infancia, que ahora era una mujer madura, dio un paso adelante. Yo vi cosas extrañas, dijo con voz temblorosa. Vi cómo Celia cambió después de empezar esas reuniones especiales. Dejó de sonreír, dejó de cantar, se volvió callada y asustadiza. Pensé que era porque estaba creciendo, pero ahora entiendo. Dios mío, ahora entiendo lo que estaba pasando. Más testimonios comenzaron a surgir como agua represada que finalmente encuentra una grieta en el dique. Otras madres recordaron comportamientos extraños del pastor con sus hijas, comentarios inapropiados, miradas lascivas que habían ignorado porque venían de un hombre de Dios. El muro de silencio y complicidad que había protegido al pastor Aurelio durante años se desmoronaba rápidamente. «Hermanos míos», imploró el pastor, cayendo de rodillas en el centro del cuarto. «He pecado, pero el Señor me ha perdonado. Todos somos pecadores que necesitamos la gracia de Dios. No dejen que un momento de debilidad destruya todos los años de ministerio fiel que he dado a esta comunidad». Su actuación final era patética, un intento desesperado de manipular la compasión cristiana de la gente para escapar de las consecuencias de sus crímenes. Mi padre, con una fuerza que parecía imposible en su estado de salud, logró ponerse de pie. «Fuera de mi casa», rugió, «fuera de mi pueblo, y si vuelvo a verte cerca de mi familia o de cualquier otra muchacha de este lugar, te juro por la memoria de mi madre que te mataré con mis propias manos». Nunca había visto esa furia en mi padre, esa determinación feroz de proteger a su familia. El pastor Aurelio salió de nuestra casa corriendo como el cobarde que siempre había sido debajo de su máscara de santidad. Pero el daño ya estaba hecho. Su reputación estaba destruida, su ministerio terminado, su poder sobre la comunidad completamente aniquilado. Al día siguiente, empacó sus pocas pertenencias y desapareció del pueblo, dejando atrás años de mentiras y manipulación. Los días que siguieron a la confrontación fueron como un despertar doloroso para toda la familia y la comunidad. Mi madre no podía parar de llorar, no solo por el dolor de saber lo que su hija había sufrido, sino por la culpa de no haber sabido protegerme. ¿Cómo no me di cuenta? Se repetía una y otra vez. ¿Cómo pude ser tan ciega ante el sufrimiento de mi propia hija? «Mamá», le dije mientras la abrazaba durante una de sus crisis de llanto, «usted no tuvo la culpa. Él era un manipulador experto. Sabía exactamente cómo engañar a las familias, cómo presentarse como el pastor perfecto. Usted hizo lo que creía correcto en ese momento, con la información que tenía. Pero sabía que la culpa la acompañaría durante mucho tiempo, tal como me había acompañado a mí. Mi padre, a pesar de su enfermedad, insistió en conocer cada detalle de lo que había pasado. Quiero entender todo», me decía. «Quiero saber exactamente cómo ese desgraciado lastimó a mi hija, para poder perdonarme a mí mismo por no haberla protegido». Sus ojos se llenaban de lágrimas cada vez que yo describía los abusos, pero nunca me pidió que parara. Necesitaba escucharlo todo. Esperanza, mi pequeña niña de 4 años, gradualmente comenzó a adaptarse a esta familia nueva que acababa de conocer. Mis hermanos, ahora adultos jóvenes, la recibieron con un amor que me llenaba el corazón. Antonia, que ya tenía 23 años y estaba casada con un hombre bueno del pueblo vecino, se convirtió en la tía favorita de Esperanza casi inmediatamente. «¿Por qué la niña tiene ojos como el pastor malo?», preguntó Salvador, mi hermano de 24 años, con esa franqueza brutal que caracteriza a los hombres de campo. «Porque ese hombre malo es su papá biológico», le expliqué, «pero ella no tiene la culpa de eso. Es una niña inocente que merece amor, no rechazo por los pecados de su padre». Mis queridos que me han escuchado hasta aquí,
¿Se dan cuenta de cuánto daño puede hacer una persona que abusa de la confianza religiosa? Si esta historia los está conmoviendo, por favor, compártanla. Muchas familias necesitan escuchar que es posible sanar, que es posible reconstruir los vínculos rotos por el abuso. Denle like si sienten que este mensaje puede ayudar a alguien. La comunidad también tuvo que enfrentar su propia culpa y complicidad. Muchas familias se acercaron a nuestra casa para pedir disculpas, para expresar su horror por lo que había pasado bajo sus narices sin que se dieran cuenta. Algunos lloraban genuinamente, otros parecían más preocupados por limpiar su propia conciencia que por el daño real que se había causado. Doña Soledad, la partera que ya era anciana pero seguía siendo la sabia del pueblo, vino a visitarnos una tarde. «Muchacha», me dijo tomando mis manos entre las suyas, «lo que hiciste al regresar y decir la verdad fue un acto de valentía que muchas mujeres no hubieran tenido. Le has dado voz a todas las que callan, esperanza a todas las que sufren en silencio. Mi padre murió 3 semanas después de mi regreso, pero no antes de tener una conversación final conmigo que guardaré en mi corazón para siempre. Hija», me dijo desde su cama, con la voz cada vez más débil, «perdóname por no haber sabido protegerte. Perdóname por haber confiado en ese lobo disfrazado de pastor. Perdóname por todos los años que perdiste lejos de nosotros». «Papá», le respondí llorando, «usted no tiene nada que perdonar. Usted hizo lo mejor que sabía hacer con la información que tenía. El único culpable de todo esto fue el pastor Aurelio». Mis palabras parecían aliviar un poco el peso que cargaba en su corazón enfermo, pero yo sabía que se iría al otro mundo llevando parte de esa culpa consigo. La muerte de mi padre fue un dolor enorme, pero también una liberación. Había podido reconciliarme con él, había podido explicarle la verdad, había podido asegurarle que su nieta crecería amada y protegida. No todos los hijos tienen la oportunidad de sanar las heridas antes de que sea demasiado tarde. Yo tuve esa bendición, dolorosa pero necesaria. Después del funeral, tomé una decisión que sorprendió a todos. Decidí quedarme en Comalapa permanentemente. ¿Pero por qué?, me preguntaba Rosa cuando vine a Guatemala a buscar nuestras cosas. «Aquí tienes más oportunidades. La niña puede ir a mejores escuelas». Pero yo había entendido algo fundamental durante mi tiempo de regreso. Mi lugar estaba aquí, sanando no solo mis propias heridas, sino ayudando a sanar las de mi comunidad. Esta comunidad necesita que alguien hable por las mujeres que no pueden hablar por sí mismas, le expliqué. Necesita que alguien enseñe a las madres cómo proteger a sus hijas, que alguien eduque a las niñas sobre sus derechos. Si me voy otra vez, ¿quién va a hacer ese trabajo? Era una misión que había descubierto dentro de mi propia tragedia, convertir mi dolor en propósito. Instalé una pequeña escuela en mi casa, donde enseñaba a leer y escribir a las mujeres del pueblo que nunca habían tenido esa oportunidad. También organicé grupos de conversación donde las madres podían hablar abiertamente sobre cómo proteger a sus hijos de depredadores disfrazados de figuras de autoridad. Era trabajo voluntario, financiado con los ahorros que había traído de la capital. Esperanza creció en este ambiente de sanación y educación. A los 5 años ya leía mejor que muchos adultos. A los 6 ayudaba a enseñar las letras a los niños más pequeños. A los 7 hablaba con una sabiduría que me sorprendía constantemente. «Mamá», me dijo una tarde mientras hacíamos tareas juntas, «¿verdad que aunque mi papá biológico era malo, eso no me hace mala a mí?» «Por supuesto que no, mi amor», le respondí abrazándola fuerte. «Tú eres buena porque eliges ser buena todos los días. La maldad de él no tiene nada que ver contigo». Esas conversaciones, aunque difíciles, eran necesarias para que ella creciera sin cargar la culpa de los pecados de su padre. Hoy, mis queridos, a los 78 años, puedo decir que mi vida tuvo sentido a pesar del dolor terrible que marcó mi juventud. Esperanza se convirtió en maestra, se casó con un hombre bueno, me dio 4 nietos hermosos que llenan mis días de alegría. La escuela que comencé en mi casa se convirtió en un programa oficial del gobierno que sigue funcionando hasta hoy. Nunca volví a saber nada del pastor Aurelio después de que huyó del pueblo. Escuché rumores de que había intentado establecer iglesias en otros lugares, pero que siempre lo descubrían y lo expulsaban. Espero que haya encontrado el arrepentimiento genuino antes de morir, no por él, sino porque el perdón es más liberador para quien lo otorga que para quien lo recibe. La frase «está muy apretado» y «vamos a forzarlo hasta que entre»
Ya no me causa pesadillas como antes. Con los años, he logrado resignificar esas palabras terribles. Ahora entiendo que sí. Muchas cosas en la vida están muy apretadas. La justicia, la verdad, el perdón, la sanación. Pero con paciencia, con amor, con persistencia, podemos hacer que entren en nuestras vidas y las transformen. A todas las mujeres que me escuchan y que han vivido situaciones similares, quiero decirles, no están solas, no fue su culpa y sí es posible sanar. A todas las madres que me escuchan, hablen con sus hijos, enséñenles sobre su cuerpo, créanles cuando les cuenten algo extraño, no confíen ciegamente en figuras de autoridad, solo porque tienen títulos religiosos o sociales. A todos los que me han acompañado hasta el final de esta historia, gracias por su tiempo, por su corazón abierto, por permitirme compartir estas memorias dolorosas pero necesarias. Si sienten que esta historia puede ayudar a alguien más, por favor compártanla. Denle like si tocó sus corazones. Suscríbanse al canal si quieren seguir escuchando historias de mujeres que convirtieron su dolor en propósito. Recuerden siempre, mis queridos, las cosas más bellas de la vida a menudo nacen de las situaciones más difíciles. Mi hija Esperanza, que nació de una violación, se convirtió en mi mayor bendición y en la razón por la que todo mi sufrimiento tuvo sentido. Dios puede transformar cualquier tragedia en triunfo, cualquier dolor en propósito, cualquier lágrima en sabiduría. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han vivido situaciones donde tuvieron que encontrar la fuerza para enfrentar a sus abusadores? ¿Conocen a alguien que necesite escuchar esta historia? Déjenme sus comentarios, sus corazones, sus oraciones en la caja de abajo. Hasta la próxima historia. Que Dios los bendiga y los proteja siempre.